Hola hermanos y amigos, en esta ocasión deseando que el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, pueda continuar bendiciendo su vida en esta hora. Y gracias por la invitación que nos hacen y en esta hora queremos empezar a estudiar, no queremos hablar, queremos estudiar y quiero que usted esté presto para tomar notas porque queremos aclarar cosas que en el mundo están confusas. Y vamos a hablar de este tema llamada fructosa o glucosa. La fructosa es el azúcar de las frutas creadas por Dios para nuestra alimentación y la glucosa de los carbohidratos también creados por Dios, pero no de la manera como nosotros los conocemos hoy en día. Así que comenzaremos a hablar primeramente mencionando lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 29. Recién creado el hombre en la tierra, recién el hombre estaba ya en la tierra, creado. Entonces dice Génesis 1:29, Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Interesante esto. El Señor Todopoderoso le entregó al hombre semillas y frutos de la tierra. Y dice que ese iba a ser el alimento del hombre. Comer frutas y comer semillas. No olvidemos que las semillas de almendras no son las únicas o de nueces, que también existen las semillas que son semillas de avena, semillas de trigo, semillas de diferentes tipos de especies de cereales que Dios había creado. Y en esta hora queremos también traer el comentario que está en Consejos sobre la Salud, que dice de la siguiente manera. En la página 429 dice, los obreros evangélicos deben enseñar la reforma pro salud. Nuestros pastores debieran llegar a ser expertos en la reforma pro salud. Deben familiarizarse con la fisiología y la higiene. Deben comprender las leyes que gobiernan la vida física y su influencia sobre la salud de la mente y el alma. Importantísimo lo que vamos a tratar hoy. Vamos a mostrar fisiológicamente cómo cuando comemos y nosotros tenemos dificultad hoy en día por lo que estamos comiendo, los carbohidratos, voy a insistir mucho en ellos, vamos a ver fisiológicamente cómo esto menoscaba nuestra mente y nuestra alma. Esto lo vamos a demostrar físicamente a través del libro de Fisiología Médica que vamos a estudiar, porque aquí dice el comentario que hay que estudiar la fisiología y la higiene. Eso es un consejo que nos dan a nosotros hacer. Sigue diciendo la 469 del mismo libro, es el estudio de la fisiología. Los padres deben tratar de interesar a sus hijos en el estudio de la fisiología. Aunque Dios les dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma, no comprenden, sin embargo, la influencia del cuerpo sobre el espíritu ni del espíritu sobre el cuerpo. Así que vamos a ver cómo esto trabaja. Vamos a seguir con otro comentario de la página 53 del mismo libro. Nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud que no podemos gozar de aquella sin que la última sea buena. Para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana. Por eso es de primordial importancia que la fisiología, vuelvo a insistir, ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para nuestros niños. Para los niños nuestros, necesitamos estudiar la fisiología, cómo esta máquina humana funciona, cómo lo hace. Así como cuando usted lleva un vehículo al mecánico, el mecánico estudió la mecánica de ese vehículo. Estudiemos la fisiología porque Dios, el diseñador de este cuerpo, la creó. Y vamos a ver cómo funciona. Así que no se asuste
por favor, ponga atención. Este es el libro Tratado de la Fisiología Médica. Nosotros realmente queremos que usted estudie junto con nosotros este libro. Y recuerde, el libro fue diseñado, como todos los libros, para aquel que no conoce lo que ese libro dice, para que se estudie. Así que no es para médicos, es para aquellos que no lo son, porque ya el médico ya sabe la fisiología, es para aquellos que no lo somos. Así que, gracias a Dios por esto, porque nosotros estaremos estudiando este libro, algo muy importante, acerca de los carbohidratos y de la fructosa. Pero antes, tenemos nosotros que hacer algunas definiciones. Siempre que se estudia en medicina hay un diccionario médico que interpreta cada palabra que vamos estudiando, porque es difícil el lenguaje al principio. Así que vamos a definir primero para este tema dos mecanismos de transporte. Un transporte pasivo que no lleva gasto energético, que va en favor de la corriente, del gradiente de concentración. Dice, si usted ve un río y el río viene, ¿no?, con una corriente en una dirección y usted se echa al río y no le hace resistencia, el río lo va a ir moviendo a usted en la dirección que él se mueve. Pero hay un transporte activo que va en contra de esa corriente, va en contra del gradiente de concentración. Ese gasta energía. Y vamos a ver cuál no gasta energía, que es el transporte pasivo, y cuál gasta energía, transporte activo. Y esto manténgalo presente porque ese será el tema durante todo este proceder. Así que, ¿qué sucede? En cuanto a la digestión y absorción en el tubo digestivo, los almidones, que son los llamados carbohidratos, tienen almidones. El almidón es absorbido por medio de la saliva, que tiene una sustancia llamada tialina, una enzima, que entre 20 y 40% es absorbida a través de esa enzima. Pero a nivel pancreático, después que llega al tubo digestivo delgado, el páncreas envía las amilasas pancreáticas para digerir del 50 al 80% del resto de los almidones o carbohidratos. Esto con la finalidad de llevarle una molécula llamada glucosa. La glucosa viene de los carbohidratos, como lo vemos, pero hay otro azúcar, que es la lactosa, que esa lactosa viene de la leche de vaca. Dios no le dio leche a tomar a Adán. Vamos a explicar qué pasa con la galactosa que se produce de la lactosa o azúcar de la leche de vaca. Y otro azúcar que sí nos los dio Dios a comer, que se llama sacarosa en las frutas, que es llevada a la fructosa. Así que expliquemos un poco más acerca de esto. Y vamos a explicar todo esto que se llama carbohidratos, y es para que usted pueda entender el tema y lo pueda estudiar, porque es necesario que sepamos fisiología médica, fisiología del cuerpo humano. Entonces, vamos a hablar de el primero, este puntito. Este puntito que señalo en el cuadro es un monosacárido. La palabra mono significa uno y sacárido es azúcar. Es un azúcar. Entonces, ¿qué sucede? En la segunda vemos dos bolitas. Estos son dos moléculas de azúcar. Se llaman entonces disacáridos. La palabra di significa dos, sacárido, azúcar. Así que tenemos en la izquierda una molécula de glucosa o monosacárido y dos moléculas llamadas disacáridos que son también pertenecientes a los carbohidratos. Entonces veamos estas. Una cadena de bolitas y veamos otra cadena de bolitas. Ambos se llaman que son muchos monosacáridos, pero en este caso están unidos. Cuando ellos se unen, todos los monosacáridos, todas esas moléculas de sacáridos de azúcares se unen, entonces se conocen como polisacáridos. Poli es muchos, sacáridos, azúcares. Así que vayamos al libro de Fisiología Médica ya entendiendo el monosacárido, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Por qué es importante esta definición? Por lo siguiente. La absorción de nutrientes. En este caso hablaremos de los hidratos de carbono o carbohidratos. Y dice, en esencia todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos. Quiere decir que hay que dividir todos esos polisacáridos o carbohidratos en uno solo.
para que se pueda absorber. Solo una pequeña fracción lo hace como 2 disacáridos, quiere decir 2 sacáridos o disacáridos, y casi ninguna como molécula de mayor tamaño. Con mucho, el más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa, que suele representar en nuestra cultura más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono o carbohidratos. La razón es que la glucosa es el producto final de la digestión de nuestros hidratos de carbono o carbohidratos, alimentos abundantes en almidones. Y el 20% restante de los monosacáridos absorbidos consiste por completo en galactosa y fructosa. La galactosa es el azúcar de la leche de vaca y la fructosa el de las frutas. La primera procede de la leche, mientras que la segunda es un monosacárido de la caña de azúcar, supuestamente como dicen acá. Pero eso viene también de los carbohidratos. Bien, menciona que la práctica totalidad de los monosacáridos, aquellos que son uno, se absorbe por medio de un proceso de transporte activo. Y estamos hablando ahora mismo de algo muy interesante. Transporte activo gasta energía. Vamos a ver primero la absorción de glucosa, que viene de los carbohidratos o hidratos de carbono. La glucosa se transporta por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Si no hay transporte de sodio en la membrana de la célula que está en el intestino, apenas se absorberá la glucosa. Tiene que haber transporte de sodio, gasto de energía para que se absorba la glucosa. ¿Crees que Dios hizo esto? ¿Para que lo comiésemos siempre? La razón es que la absorción de glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo de sodio. Quiere decir que tiene que haber un transporte activo de sodio en la célula, en la membrana celular, donde se va a penetrar la glucosa, y si no hay ese gasto de energía, la glucosa no puede penetrar. Así que veamos desde ahora que estamos invirtiendo energía, pagando para que entre la glucosa de nuestro cuerpo, tomándole prestado. ¿Qué sucede? Hablemos de la absorción de otros monosacáridos. El transporte de la galactosa es casi idéntico al de la glucosa. ¿Qué requiere la glucosa? Transporte de sodio, gasto energético. ¿Qué sucede? Que dice que la galactosa que viene de la leche de vaca gasta energía en nuestro cuerpo para poder entrar. Por eso las personas que acostumbran a tomarse un vaso de leche en las noches dicen, con ese vaso de leche me duermo en las noches. Claro, cuando se lo toma, su intestino empieza a gastar tanta energía, que la vamos a ver más adelante, que empieza usted a perder la fuerza y a quedarse dormido. Por eso muchos que consumen estos alimentos a base de lácteos y también consumen carbohidratos después de una comida con los lácteos, con el queso, la pasta con queso y todo, arroz y queso. ¿Qué sucede con ellos? El mismo pan con los productos lácteos, el queso, la leche. Empiezan a sentir un adormecimiento, empiezan a tener sueño. Así que sigamos leyendo la absorción de otros monosacáridos. Por el contrario, aquí se para, ¿quién? A la fructosa. La fructosa no está sometida a este mecanismo de cotransporte con el sodio, ya que este monosacárido se absorbe por difusión facilitada en toda la longitud de todas las células intestinales o epitelio intestinal sin acoplarse con el transporte de sodio. Quiere decir que Dios creó que la fructosa, cuando usted coma la fruta, no sea sometida a ningún transporte, sino que entre fácilmente sin gastar energía, sino que vaya a aportarme energía sin consumir la energía de mi cuerpo. Es muy interesante cuando se estudia la fisiología de esta manera. ¿Qué pasa con la fructosa? Que al penetrar en la célula, gran parte de esa fructosa se fosforila. Y muchas personas se asustan ahora y dicen, ay hermano, me está complicando. Fosforilar, vamos a explicarlo en un momentito. Eso quiere decir aportar fósforo a la célula cuando entra. La fructosa viene para regalar fósforo al cuerpo. Dice, y en más tarde, esta fructosa que se fosforila se convierte, dice,
en glucosa. Quiere decir que parte de la fructosa al final se va a convertir en glucosa sin gastar mi energía y va a viajar directamente, sobre todo a los lugares que vamos a explicar en un momentito. El cerebro necesita glucosa, único órgano junto con la retina que no requiere insulina para que la glucosa entre. Así que la glucosa tiene permiso y la fructosa de entrar al cerebro libremente. Así que más tarde se convierte en glucosa que por último se transporta en forma de glucosa hasta la sangre. Así que como la fructosa no se transporta con el sodio, su índice global de transporte supone alrededor de la mitad de la glucosa y la galactosa. El índice global es la mitad de los carbohidratos y la leche de vaca, glucosa y galactosa. Pero ¿qué es la que se fosforila cuando entra a la célula? Bueno, la fosforilación es la adición de un grupo fosfato inorgánico a cualquier otra molécula. Quiere decir que cuando la fructosa se consume por medio de las frutas, le aporta fósforo a la célula. ¿Y qué pasa con ese fósforo? El fósforo es un mineral esencial que es requerido por cada célula en el cuerpo para la función normal. Pero aproximadamente el 85% del fósforo en el cuerpo se encuentra en los huesos, como componente estructural importante de los huesos en forma de una sal de fosfato de calcio llamada hidroxiapatita. Aquí le rompe totalmente la inteligencia al hombre. Y Dios, haciendo a Adán comer fruta, la fructosa se fosforilaba, le daba fósforo al cuerpo y sus huesos se ponían fuertes, duros, porque eso es la hidroxiapatita. Para eso Dios creó las frutas. Las personas quieren tomar calcio, tomar leche para los huesos, cuando la leche tiene galactosa, que lo que va a hacer es gastar la energía del cuerpo y no aportará fósforo para nuestros huesos. No se fosforila la galactosa ni la glucosa, solo la fructosa. Así que un estudio que mostró acerca de la osteoporosis, varios estudios han informado que un mayor consumo de frutas y verduras se asocia con una densidad mineral ósea significativamente mayor y niveles más bajos de pérdida ósea en hombres y mujeres de 50 a 53 años. En un estudio que siguió la densidad mineral ósea durante 4 años, indicó que el mayor consumo de frutas y verduras se asociaba con una disminución significativamente menor en la pérdida de la densidad mineral ósea de la cadera de ellos. Vamos a estudiar acerca de la glucosa y fructosa de Fisiología Médica de Constanzo. Linda Constanzo explica en un lenguaje un poco diferente que Guyton, pero quiero recalcar que todas están de acuerdo y esta explica mucho mejor todavía lo que venimos queriendo explicar nosotros. Así que aquí vemos la glucosa y galactosa. Me fui a ese capítulo a estudiar esto también. Se absorben tanto la glucosa como la galactosa a través de la membrana, del tope de la membrana de las células, mediante un mecanismo de transporte activo secundario similares a lo que se observa al principio, dice en el tubo intestinal. Tanto la glucosa como la galactosa se desplazan en el lumen intestinal, quiere decir, usted corta un tubo, y el intestino es un tubo, y la parte del centro que usted ve hueca, eso se le llama lumen intestinal. Aquí vamos a decir que en el lumen intestinal, hacia la célula, va con un contrasportador de sodio, ¿no? Dice que va en contra completamente del gradiente electroquímico. Y la energía para este paso no proviene directamente del trifosfato de adenosina o ATP que dice acá, sino del gradiente de sodio a través de la membrana de las células del intestino, que es el gradiente de sodio, por supuesto, creado y mantenido por una bomba que se llama sodio y potasio. Na es sodio y K es potasio. Es una bomba eléctrica que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo. Así que la glucosa y galactosa son expulsados desde la célula hacia la sangre a través de la membrana, ¿no?, de la célula que está pegada ya de la sangre, donde se absorbe, mediante difusión facilitada. Claro está, cuando entra gasta energía, pero ya dentro de la célula es transportada. Y esa energía la vamos a explicar ahora por medio de figuras que tiene este libro.
Acerca de la fructosa, dice aquí claramente Linda Constanzo, la fructosa se trata de modo diferente que la glucosa y la lactosa. Su absorción no lleva implícito un paso que requiera energía, ni un cotransportador en la membrana de la célula. No requiere energía la absorción de fructosa. En su lugar, la fructosa es transportada a través de las membranas de las células intestinales, del lumen o de la parte hueca que les mostré. Ahí están las células, pero las células pegan donde están directamente las tuberías nuestras, las venas que absorben los nutrientes, y luego dice que lo hace por difusión facilitada en la membrana, ¿no? Dado que solo está implicada la difusión facilitada, la fructosa no puede absorberse en contra de un gradiente electroquímico, como lo hace a diferencia de la glucosa y la lactosa. Quiere decir que no se absorbe gastando energía como la leche de vaca con su azúcar llamado galactosa o los carbohidratos con su azúcar llamado glucosa. Vayamos a la imagen. Esto es una célula intestinal. Vamos a imaginarnos que de la parte izquierda es la que está en el tubo intestinal adentro y que la parte derecha al final es ya donde se va a adicionar la sangre. Vamos a verlo acá. La palabra lumen, explicamos, es este lugar dentro del tubo digestivo. Ese hueco se le llama lumen. Aquí es que caen los alimentos, los nutrientes, y son absorbidos por las células que están en las paredes intestinales. ¿Qué sucede? Que esta es la célula que dijimos del intestino, que ayuda a la absorción de los nutrientes. Esta es la sangre, así que aquí se va absorbiendo todos los nutrientes de esos deditos que usted ve acá. Los nutrientes entran por esas células y pasan a la sangre. ¿Cómo sucede esto? Pues bien, hablemos de la glucosa, que necesita Na, que es sodio, para entrar a la célula, gastando energía. Luego la galactosa de la leche de vaca, que necesita sodio para entrar a la célula, también gastando energía. Y vemos cómo la fructosa no necesita sodio ni nadie porque entra fácilmente sin gastar energía y luego pasa a la sangre directamente. Lo mismo va a pasar ya con la galactosa y glucosa después que han entrado por medio de, ¿no?, el sodio. ¿De dónde viene esa energía que esta glucosa y galactosa necesitan para entrar a la célula? Viene del ATP que menciona acá. Esos son el T quiere decir 3 y la P fósforo. No quiero complicarle mucho, se llama adenosín trifosfato. Quiere decir ATP. T es 3. Vamos a verlo en figura en unos momentos. Así que esa bomba de sodio y potasio genera una moneda energética, que es el ATP, que va a ayudar a que penetre tanto la glucosa como la galactosa. Quiere decir, la célula tiene que invertir dinero para poder entrar la glucosa y la lactosa. La célula no invierte dinero cuando es la fructosa. Es bienvenida porque Dios así lo dijo en el principio en Génesis 99. Y recuerden, Dios no creó las frutas para que hubiesen personas con cáncer o personas que tuviesen problemas de diabetes, porque la fructosa no tiene nada que ver con esto. Lo demostraremos más adelante, vamos a demostrarlo. Así que, ¿qué pasa con esa moneda de ATP que se invierte? Eso, ¿no? Te llaman 3 fósforos. En realidad va a invertir un solo fósforo, pero ¿qué sucede? Deja de ser molécula de ATP. Así que esa molécula nos ayuda a nosotros, si no la gastamos, en la transmisión de nuestros nervios, en la contractibilidad del miocardio o músculo cardíaco se contrae con el ATP. No necesitamos gastarlo en la digestión de los carbohidratos o la galactosa. En la respiración, para poder respirar necesitamos esa energía. La reparación de nuestros tejidos necesita esa energía. La contracción muscular en general necesita de esa energía. Y la secreción de hormonas, tanto la circulación y otras reacciones acopladas, necesitan esa moneda que se está pagando para penetrar la glucosa y la galactosa dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Vamos a explicar un poco acá en bioquímica médica también, que es bioquímica fisiológica. Y vamos a hablar de la absorción activa de la glucosa que obtiene la energía requerida de la bomba de sodio. Aquí no menciona el potasio, pero es la bomba de sodio y potasio.
Pero qué interesante. Aquí dice que se contempla que tanto la glucosa como el sodio son liberados de la célula, permitiendo el transporte que tome más carga. Así que cuando la glucosa entra, tiene que usar la carga eléctrica nuestra para poder entrar. Así que el sodio es transportado siguiendo su gradiente de concentración y al mismo tiempo hace que ese transportador lleve la glucosa en contra de su gradiente de concentración. Quiere decir que sale para entrarla. Y eso es un gasto energético. No gasta energía cuando sale, pero sí cuando tiene que arrastrar con un invitado llamado glucosa hacia adentro. Así que esa energía, la energía libre requerida para este transporte activo, se obtiene de disolver el ATP. Quiere decir que hay que quitarle un fósforo completamente, no como la fructosa que aporta fósforo. Hay que quitarle un fósforo a mi moneda energética que se vincula con esa bomba de sodio y potasio para poder entrar luego a la célula, ¿no? La glucosa. Así que esa naturaleza de esa bomba eléctrica, de esa bomba de sodio y potasio, dice que desplaza iones, vamos a verlo ahora en un momento en gráfica, que van saliendo de la célula y otros van entrando en la célula. Que esto genera positividad en el exterior y negatividad en el interior. O sea que para yo poder hacer esto, tengo que generar positividad fuera y quedarme negativo yo. Y no podemos hacer eso, porque estamos perdiendo y quedándonos en negativo. Por tanto, la bomba de sodio y potasio es electrógena, quiere decir que produce energía, ¿no? Y esa bomba de sodio y potasio, vamos a verla acá. Estos son los iones de sodio a la izquierda, ¿no? Na positivo, ese es sodio, y la K positiva es el potasio. A esto se le llaman iones de sodio y potasio. ¿Cómo trabaja esto? Pues la célula, para mantenerse saludable interiormente, empieza a sacar sodio y a penetrar potasio. Eso es lo que hace. Y esta célula requiere energía para mover las sustancias de un gradiente de un lugar a otro. Así, ¿de dónde obtiene la energía? De la bomba de sodio y potasio que venimos hablando. Así que, ¿cómo trabaja esta bomba? Entrando sodio, ahí vemos las aperturas del interior de la célula, entra a un lugar y luego, eso es una proteína, perdón, no quiero entrar en muchos detalles para no confundir, pero entra y cuando penetra, viene entonces el ATP con 3 moléculas de fósforo y tiene que invertir un fósforo para que entonces ese sodio pueda salir del otro lado al exterior y para que pueda penetrar el potasio directamente y entonces luego se zafa el sodio, pero ya no se vuelve a unir nuevamente con el ATP para formar ATP. Ahora se quedan dos que se llaman ADP, porque D2 y los 3 fósforos 3. Así que vamos a perder siempre en la inversión para poder hacer esto. Por eso esta bomba es una bomba electrogénica que genera una diferencia de carga a través de la membrana celular. Aquí vemos la línea sale de abajo y atraviesa y se vuelve negativa afuera. Y toda esta bomba la diseñó el creador como clave para la actividad cardíaca nuestra, como participa en la absorción de nutrientes, en la excreción de los desechos en los riñones, tiene que ver esa bomba, y para el balance hídrico de líquidos en nosotros. Por eso, si yo quisiera sacar de nuestro cuerpo sodio y agua, tengo que usar algo interesante, potasio. Si yo quiero entrar y penetrar agua al cuerpo, uso mucha sal. Por eso las personas que sufren de alta presión se le pide no consumir muy salado, porque si mientras más líquido, más sal consume, más líquido se queda atrapado dentro y la presión tiende a aumentar más. Vamos a estudiar esto. Recordemos que esa bomba tiene que ver con la transmisión nerviosa, la contracción del músculo cardíaco, la respiración nuestra, la reparación de tejidos, contracción muscular, la circulación y la secreción de hormonas. Y usted dice, ¿por qué el hermano repite tanto? Porque en la repetición está el aprendizaje. Porque nosotros el día de mañana podemos hablar con un doctor, podemos hablar con una persona con propiedad, porque nosotros somos llamados a saber fisiología médica. Ahora bien, aquí vemos en la esquina de la izquierda, en la parte superior, vemos
la molécula de ATP, que dice que se recicla 2000 a 3000 veces al día. Quiere decir, como dice la derecha, que esa molécula es una molécula recargable. Tiene que estar recargándose el día completo. Entonces, esa cantidad que se recarga va a consistir, dice aquí, de 200 a 300 moles de ATP, que significa que cada molécula de ATP, una molécula de estas, tiene que reciclarse 2000 a 3000 veces al día. Y el ATP no puede ser almacenado, ¿no?, para su consumo. Así que una batería alcalina tiene 5000 joules de energía. Una batería alcalina AAA tiene 5000 de esa cantidad eléctrica dentro de sí. Entonces, la termogénesis de los alimentos es cualquier cambio en el gasto energético inducido por la dieta. Gasto energético que induce la dieta. Y es mayor aproximadamente 1 hora después de la ingesta. Y desaparece aproximadamente 4 horas después de la ingesta. Desaparece esto. Esta termogénesis o producción de calor es la energía que se requiere invertir por nuestro cuerpo para los procesos de digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes obtenidos a través de los alimentos. Voy a hacer algo rápido acá. Aquí yo hice un cálculo para que más o menos entendamos cuánto gastamos. Aquí hay 7.3 calorías en la parte de arriba, kilocalorías. Después dice 30.6 kilojoules. Dice que eso es una molécula completamente de ATP. Y esa molécula de ATP, ¿no?, dice que pesa 1000 por 30.6 kilojoules por segundo. Gastamos 30.600 watts por segundo. Quiere decir que ese ATP, ¿no?, y esos son los cálculos, usted lo puede ver ahí y después puede detener cuando esto quede grabado y poder estudiarlo como usted desee. Quiere decir que gastamos de nuestro cuerpo 30.600 watts por segundo cuando comemos carbohidratos o hidratos de carbono, donde el ATP, esa moneda, tiene que pagar para poder entrar la glucosa. Así que vamos a ver cómo trabaja esto. Dijimos 30.600 watts por segundo, por eso es el cansancio de nosotros cuando comemos muchos carbohidratos. ¿Qué pasa? Una calefacción en la casa consume por hora 1300 watts por hora. Una plancha para planchar la ropa, 1200 watts por hora. Un horno eléctrico consume 1000, un microondas 900, la lavadora con agua fría 350, la computadora 200, la batidora 200, y ahí usted ve que cada cual consume una cantidad de watts por hora. Nosotros consumimos más que cualquier equipo eléctrico cuando comemos carbohidratos, consumimos 30.600 watts por segundo cuando estamos comiendo carbohidratos. Ese es el cansancio que lo produce el exceso de carbohidrato y el embotamiento mental que luego produce. Luego lo vamos a explicar. ¿Qué sucede? Hablemos de esto que se llaman dietas tóxicas altas en azúcares y carbohidratos. Estas dietas le llaman tóxicas por lo siguiente, ¿no? Porque aquí hay una GI debajo y una GL. La GI es el índice de glucosa o glucémico y luego la GL es la carga glucémica. Vamos a ver cómo trabaja esto. Así que aquí vemos la concentración de azúcar siguiendo el consumo de diferentes comidas. Así que vemos aquí el azúcar en la sangre y vemos también la insulina. ¿Cómo trabaja esto? Comiendo frutas y vegetales, como lo ve en la figura, que está aquí en la izquierda, frutas y vegetales. Tanto su nivel de insulina, señalado aquí, esa línea verde, como de azúcar o glucosa, trabajan unidos. Llamaremos fructosa, perdón. La fructosa y la insulina trabajan juntos los dos en una curva muy suave por 5 a 6 horas, dando sensación de saciedad. Eso sucede cuando usted come frutas y vegetales. Pero ¿qué sucede con la concentración de azúcar siguiendo el consumo de otras diferentes comidas, que le llaman alimentos, pero no debe ser? Aquí colocan la banana porque la banana es colocada en cámara de gas, extraída de Estados Unidos principalmente. Otros países tienen la bendición de tomarla del árbol y comerla, no tiene ningún problema esta banana, pero la banana que es cortada verde del árbol, que no recibió maduración, es colocada amarilla, pero no se madura, solamente tiene color amarillo. Pero aquí vemos chocolates, vemos dulces, panes dulces, todo esto son azúcares. ¿Qué sucede? Que entonces ese azúcar en la sangre y esa insulina van a trabajar totalmente diferente con este tipo de alimentos.
vemos acá, ¿no?, que en 2 horas ese azúcar baja por influencia, y da un hambre voraz, por influencia de esa línea verde que se llama insulina. La insulina sube estrepitosamente de una manera alarmante y hace descender la glucosa para que no le cause daño al cuerpo. Pero se mantiene elevada cuando comemos esos azúcares y esos alimentos azucarados. ¿Y qué sucede entonces cuando la insulina no baja? Igual que bajaba con la fructosa de las frutas y vegetales. Que los incrementos en la concentración de insulina en la sangre, cuando sube mucho, va a subir el colesterol, los triglicéridos, la adrenalina, el cortisol, va a crear más grasa en el cuerpo y va a producir coágulos sanguíneos. Pero ¿qué pasa también? Va a bajar la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir en las noches, vamos a empezar a sufrir de insomnio, va a bajar el DHEA, la testosterona en el hombre va a bajar cuando consume exceso de carbohidratos, se va a sentir débil. ¿Qué pasa también con la mujer? Que los estrógenos y la progesterona se van a totalmente desorganizar. La hormona de crecimiento humana que se necesita para reparar todos los tejidos del cuerpo va a descender cuando nosotros tenemos incremento de insulina comiendo azúcares. Y va a bajar la quema de grasas, la desaparición de la fibrina, que es la que se envuelve a los coágulos sanguíneos, y va a bajar la energía que se produce a nivel del hígado, una sustancia llamada FOSA2, cuando nosotros comemos y mantenemos niveles adecuados de la insulina y la fructosa en nosotros. Pero si comemos mucho carbohidrato que produce glucosa, esto va a suceder. La energía se va a ir de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Esta es la carga glucémica o glicémica, como le queramos llamar. Hay una fórmula acá, ¿no? Y vamos a hablar de el pan blanco, que tiene un índice glucémico, y la sandía también tiene otro índice glucémico. Cuando vemos el índice glucémico es que usted come el pan, se revisa la glucosa, la tiene 70. Pero se consume la sandía y tiene 72. Y dice, wow, ¿cómo es esto? Este índice glicémico me sube más con la sandía que con el pan blanco. No le ponga mucha atención a esto. Vamos a ponerle atención a lo siguiente. Que el carbohidrato que tiene cada 100 gramos, que son 3 onzas, el pan blanco son 45 gramos de carbohidrato. Y de la sandía, solo 5 gramos de carbohidrato. ¿Quién tiene más carbohidratos? ¿Dónde va a estar la problemática? Ya lo dijimos. La sandía trae fructosa, el pan blanco o los carbohidratos traen glucosa. Entonces tiene más carbohidrato. Al final, la carga glicémica cada 3 onzas será de 31,5 gramos, ¿no? Y de la sandía solo 3,6. Entonces, ¿quién va a subir la glucosa en la sangre? La glucosa se mide de esa manera a través de carbohidratos. Por eso, cuando usted va al médico o tiene un aparatito de medir la glucosa, nunca va a tener un aparato para medir la fructosa, porque la fructosa no hace esto. Absolutamente no. Concluyamos ya con este estudio llamado La glicemia y los carbohidratos y la regulación de peso. Quise ponerlo así para que vean que fue un estudio que realmente se hizo. Así que la glicemia, los carbohidratos y la regulación de peso. ¿Cómo trabaja esto? Trabaja de la siguiente manera. Aquí vemos una gráfica del incremento en el plasma de la sangre durante 6 horas o más de 6 horas. ¿De qué? De glucosa, de sucrosa y de almidones. Pero no de fructosa. Puede ver la fructosa bajo ya en 6 horas, pero los demás se quedan elevados. Quiere decir que si durante un tiempo de más de 6 horas todavía tiene glucosa en su sangre, su páncreas estará trabajando. Si tiene almidones y sucrosa, que es el azúcar común de mesa que se usa comúnmente, muchos de las personas consumen estos alimentos o endulzan las cosas con esto, estos azúcares van a mantenerse altos en la sangre. Después de 6 horas, la fructosa ya bajó por cuenta propia. Dios no creó la fructosa para dañar a ningún ser humano. Así que vamos a ver el incremento de insulina. Esto es muy importante. Después de 6 horas de haber comido, la insulina va a subir con la glucosa. 6 horas después, la insulina está elevada completamente. ¿Qué va a pasar? Todo lo que anteriormente les pusimos, eso es lo que va a suceder cuando la insulina se mantenga así. Pero no va a ser así, va a ser así, con los almidones y con la sucrosa o azúcar de mesa. Va a estar elevada, pero la fructosa se va a mantener en niveles bajos, completamente no requiriendo insulina, porque la fructosa no requiere insulina.
y no gasta energía de nuestro cuerpo. Interesante, Dios. Ahora bien, al no digerir los carbohidratos causa lo siguiente, porque usted come y empieza a gastar energía consumiendo carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? ¿Y qué sucede? Que va a disminuir la secreción del cuerpo. Por ejemplo, la boca se reseca, la piel se reseca, va a tener debilidad muscular, se va a asustar con facilidad, va a tener inhabilidad para concentrarse y pensar con claridad, va a incrementar la sensibilidad a la luz, la voz se le va a afectar con el estrés, va a tener dificultad para tragar y depresión, etc. Quiere decir que toda esta sintomatología de no digerir los carbohidratos va a producir esto. Así que gracias, hermanos. Quisiera concluir con lo siguiente. Consejos sobre el régimen alimenticio. Vamos a ver si la palabra de Dios está acá, a la ley y al testimonio. Dice en la página 226, dice que muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente. ¿Qué mencionó? La parte intelectual. Los carbohidratos la merman, la fruta ayudan a esa parte. Y un corto periodo de completa abstinencia, ayuno, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Dice acá también en la página 366 y menciona lo siguiente. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco, así como toda otra clase de frutas que se pueda obtener. Qué interesante. Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud. No estás recomendando el pan, hermanos. No estás recomendando el arroz. No estás recomendando la avena. Estás recomendando la fruta como un agente de salud. Interesante. Lo mismo dice Dios en Génesis 1:29. Así que, en esta página de este mismo libro, dice la página 291, que un régimen alimenticio sencillo pero abundante y variado de frutas es la mejor alimentación que puede colocarse ante los que se preparan para la obra de Dios. Si usted se está preparando para la obra de Dios, sepa que las frutas desempeñan el lugar número 1. Va a tener agilidad mental. Las frutas y los granos, que son los cereales, las semillas, ¿no?, son el alimento para los que se alistan para la traslación. Interesante en esto. Siempre le digo a mis pacientes, usted va a comerse una taza de avena, pues coloque 2 tazas de fruta primero. ¿Para qué? Para que esa energía contrarreste la otra y le aportes fósforo para usted poder empezar a digerir la otra, el carbohidrato, ¿no?, o hidratos de carbono o glucosa. Así que, hermanos, qué hermoso es Dios, qué variedad de colores, qué hermosura en la naturaleza de las frutas creó Él y qué sabor Dios colocó que fuesen dulces. Hoy en día, claro está, debido al pecado lo que ha pasado, pero al principio no era así. Esperando que el Señor les continúe bendiciendo y que este tema haya sido de provecho para ustedes. El Señor les guarde y les bendiga hoy y siempre.